Hola, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias y que hayan podido tener un buen retorno el día lunes con las clases de matemática, de lenguaje, inglés e historia el día de ayer. Así que espero que se hayan podido retornar de buena manera, ¿cierto? Despejado, ya con quizás con la presión de este segundo semestre, esta segunda fase, que es importante también, y espero también que los tutores hayan hayan hablado con ustedes y se hayan comunicado vía telefónica o vía chat o a través de mí también iban a haber algunos profesores que se iban a reunir con ustedes y para poder ver el tema del plan de acompañamiento. Recuerden que existe un plan de acompañamiento, yo le mandaba las fotos el otro día al WhatsApp, en el cual van a tener que elegir el plan, ¿cierto? Repitencia, plan bajo, mediano o alto, que son los planes que están ahora. Ya para poder partir, estoy grabando la clase para los que no saben o los que entraron recién, estoy grabando la clase. Ayer les mandaba un correo con la invitación, esto va a suceder todos los martes, el día anterior de mi clase, para el día viernes lo mismo, para que podamos grabar esta clase. Ahora la asistencia, no sé qué pasa, pero no sé si no tengo la extensión, pero no puedo pasar la lista para que me la registre directamente desde Meet. Así que lo que yo voy a hacer es pasar la lista como la pasamos siempre. Bien, así que para que sea más rápido, tengan escrito el tiro la palabra presente y cuando nos nombre ahí, apretan Enter o enviar. Y más fácil todavía que abran el micrófono y diga presente, ¿ya? Soy la única que aún no me llama su tutor. No, no, Eva. De aquí al viernes los tutores pueden llamar. Recuerden que hay una semana de llamados. Ahora, si el próximo lunes no te llama, ahí tú me dices, ¿ya? Vamos entonces. Constanza Alvarado, Presente. Esperanza Antil, Esperanza Antil, Brian Asensio, Xiomara Vilés, Jacob Ayala, Gonzalo Barra, Benjamín Barraza, Nixti Bustamante, Eva Castillo, Eva Castillo, Abimelec Catalán, Felipe Sea, Rodrigo Chávez, Nayeli Coria, Iskra Encina, Aquí, Danixa Fernández, Daniela Galleguillos, Daniela Galleguillos, Fabián García, Bárbara Gómez, Christopher Hurtado, Araceli Leiva, la Araceli no está, em, Christopher Martínez, Christopher, Yuritza Martínez, Nayaden Muñoz, Bastián Necul, David Olivares,
David Olivares, Natacha Oñate, Natacha Oñate, Mary Rose Orelus, Ayelen Peña, Tiare Retamal, Mirta Rodríguez, Presente. Ailier Rojas, Presente. Valentina Sánchez, Presente. Aira Sepúlveda, Aitiare Soto, Yerko Valenzuela, Presente. Paula Viera, Paula, Constanza Villanueva, Constanza Villanueva, Constanza, Tiare Villarroel, Presente, profe, disculpe. ya. Ailín Villavicencio, ahí está. La Danitza me dijo que estaba por ahí también. Ahora había puesto presente ya. Entonces los que quedaron ausentes, no sé si ya habrán llegado, que es la Esperanza, el Rodrigo Chávez, la Daniela, Profe, ¿Fabián? ¿Sí? la Esperanza todavía no puede ingresar. ¿Por qué le pasó? Se le cayó el internet. Ah, ya. Ay, recién se unió. Ya, gracias, Elies. Ahí está. Hola, Esperanza. Llegué, profe, llegué. ¿Arreglaste tu internet? Muy bien. Avísenme los que entran, porque, por ejemplo, tengo a la Natasha y al David Olivares ausente. Y ahí estaríamos. Ya tenemos una asistencia de 33, si no me equivoco. $31, ya. Ya, chiquillos, entonces hoy día vamos a continuar con esta clase que es Administración 2, recuerden. Yo les pedí un cuaderno, bueno, el que no tenga cuaderno trate de anotar ahí o pegar un pantallazo. En los que están del celular, los que están con el cuaderno pueden anotar su apunte, pero dentro de la clase van a haber tres preguntas que yo voy a dar la respuesta, ¿ya? Y esa respuesta usted la tiene que anotar en el ticket de salida, ¿ya? Recuerden que esta semana yo no doy guías, las guías son solamente de la profesora Ceci, que se las va a entregar, se supone hoy día se la entrega a la profesora Ceci, y van a trabajar una guía de especialidad para 15 días, ¿ya? Antes trabajábamos dos guías, una guía mía y una guía de la profesora Cecilia para 15 días. Ahora solamente van a trabajar 15 días una guía de la profesora Cecilia. Idealmente la puedan trabajar dentro de la semana ya para que, o dentro de la próxima semana, porque ya la semana del 17, o sea, yo el 19 de agosto yo tendría que entregarle una guía mía, porque ya el 14 de agosto te deberían haberle entregado la guía resuelta a la profesora Cecilia, ¿bien? Así que de esa manera nosotros vamos a trabajar ahora con la mitad del trabajo que teníamos en la fase 1. Creo que con los profesores también algunos no van a entregar guías, creo, en historia y en inglés van a trabajar actividades dentro de la clase.
Así que por eso es tan importante el tema de la asistencia, porque dentro de la clase ustedes van a ser evaluados por su asistencia, por su participación, ¿ya? Los que eligieron sobre todo el plan alto, que es entre el 80 y el 100%, que es el plan alto. O sea, por poner un ejemplo, de 10 clases deberían estar entre las 8 y las 10 clases presentes y participando, entregando todas las actividades. Entonces, en este caso, al final de la clase, vamos a entrar al Classroom y hay un título que dice guías de salida o ticket de salida, perdón, y vamos a trabajar el ticket de salida de hoy día 5 de agosto, que son 3 preguntas que van a salir dentro de la clase y que van a tener las respuestas. Entonces, solo meterse y contestar la respuesta correcta de acuerdo a la respuesta que yo les di, no tienen que pensar mayormente. Ahora, idealmente y claramente tienen que leer la respuesta y usted anotarla, porque puede que cambien la alternativa A o B, ¿ya? Porque son alternativas aleatorias, por lo tanto hay que leer la respuesta para anotar la respuesta correcta que yo les dije dentro de la clase, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Hay alguna duda, consulta al respecto? Para que podamos partir, ¿no? Entonces es importante que estén atentos toda la clase, ¿ya? Porque estas preguntas van a salir entre medio, por ejemplo, al principio, al medio y al final. Entonces, si usted no estuvo, no va a tener la respuesta correcta, ¿ya? Y idealmente, como yo les voy a dar la respuesta, obviamente el ticket de salida tiene que usted tener el 100% de las respuestas correctas, ¿ya? O si no, quiere decir que no estuvo, o no estuvo atento, o no estuvo presente, ¿ya? Ya. Sí, esta modalidad va a ser de aquí a fin de año. Fin de año estamos hablando 10, entre el 10 y el 15 de diciembre, que es el fin de año, ¿ya? Recuerden que en septiembre también hay un paréntesis de una semana, ¿ya? Y a fines de agosto se va a hacer un poco la primera evaluación de quienes se comprometieron a los planes y que si están cumpliendo o no. Ya cada profesor, tutor, acompañante va a ir ahí sondeando y preguntándole a cada uno de ustedes cómo van, ¿ya? El año debería terminar por ahí entre el 10 y el 15, como le decía, de diciembre. Ustedes salen del colegio, ¿cierto? Y para que se vayan preparando para la prueba, que es la primera semana de enero, si no me equivoco. Ya la PTU. Oiga, profe, pero nosotros no que salimos antes porque somos cuarto medio o igual salimos en diciembre. Sí, pues en diciembre, lo que pasa es que los otros salen en enero. Ah, Sí, pues. El ah, 10 ya. de enero, por ahí. El 10 de enero aproximadamente. Ustedes como cuarto medio van a salir como el 10 de diciembre. Como la prueba, ustedes tienen que salir como 3 semanas antes de que se dé la prueba, la PTU. ¿Ya? Eso. Y ayer, como decía, pero el ticket de salida que está en el Classroom es del 29 de julio. Sí, yo cuando les diga, ¿cierto? Yo voy a subir el cuestionario y van a tener un tiempo determinado, ya desde que yo lo suba hasta son como 15 minutos para contestar, ¿ya? Aproximadamente. Por eso no está, yo lo subo al momento de que la empecemos a trabajar. ¿Bien? Eso, ya, va. Jacob me pregunta, ¿va a avisar cuál es la pregunta? Sí, pues voy a avisar. De hecho, tengo la presentación y aparece la pregunta y tú te vas a dar cuenta claramente. Pues yo le voy a decir, esta es la pregunta que tienen que responder al final de la clase en el formulario del Classroom. Y ahí yo les voy a decir cómo y les voy a explicar. ¿Ya? Vale. Sí, en el PREU van a preparar para la PTU, claro que sí. Y ahí están trabajando ahí con la orientadora. Ok, listo, estamos. Voy entonces a presentar mi pantalla. Estamos grabando, chiquillos, por si acaso, para que ustedes sepan los que están entrando recién. Ahí está mi presentación y deberían verla todos. Ahí está.
Perfecto, ahí está la presentación. Entonces con eso partimos el día de hoy, que es la clase de Administración 2, que está principalmente enfocada más que nada a lo que es remuneraciones, cálculo finiquito y leyes laborales, ¿ya? Y en el día de hoy, nosotros, para hacer una recapitulación, ¿ya? Un resumen, mejor dicho, ya de lo que hemos visto hasta ahora, es algunas leyes generales, leyes laborales en general, y en términos de cálculo de remuneraciones, lo único que hemos calculado hasta ahora es las horas extraordinarias, ¿ya? Para empezar ya a, a desglosar la liquidación del sueldo, vamos a ir por partes, ¿cierto? Comentamos lo que era el sueldo base, hablamos también las horas extras o sobresueldo, que es parte de la remuneración imponible, después para que podamos sumar. Entonces, vamos a comenzar hoy día con el cálculo de la gratificación, y para eso vamos a indicar un poco de qué se trata. El objetivo es calcular la gratificación de acuerdo a la normativa legal vigente. Si ustedes se dan cuenta, obviamente el cálculo de la remuneración siempre va a estar asociado a una ley de, el Código del Trabajo. Y todo esto está sustentado por medio de esa ley que aparecen ahí, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que calcular la gratificación de los trabajadores, va a depender del sueldo base y de otros factores también para que... no, dice clase 7, pero es una clase 7 en términos normales, sin pandemia, ¿ya? Acá no va a haber un orden, así que no te preocupes ni por el título ni por la clase 7. Ya solamente ten en cuenta que esto es sobre el tema de la gratificación, ¿ya? Esto sería la clase 7 en términos normales, ¿ya? Bien, entonces, la agenda de la clase, la idea es que hagamos una introducción, los objetivos, el desarrollo teórico, algunos ejercicios después, ¿ya? Y antes de comenzar, recordar que de acuerdo al artículo 42, ya parte de las utilidades con las que el empleador beneficia al trabajador. En el artículo 42 dice que la gratificación es una parte de las utilidades. Las utilidades, recuerden que el año pasado nosotros vimos contabilidad y la utilidad en contabilidad se refleja en el estado de resultado. El estado de resultado cuando aparecen las ventas, el costo de venta, está los gastos de administración, los impuestos, etcétera. Y al final nosotros obteníamos una utilidad. Por lo tanto, esa utilidad ya es un porcentaje, una parte de la utilidad que el empleador o la empresa va a beneficiar a los trabajadores de esa empresa. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que la gratificación sea exigible? Que la empresa tenga un fin de lucro, ¿ya? Si yo les digo un colegio municipal o un colegio particular subvencionado, ¿tiene un fin de lucro? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Idealmente prendan el micrófono o me contestan por el chat porque los puedo leer. Yo creo que no, porque se supone que es subvencionado. Exactamente. Entonces, el colegio no tiene fin de lucro, ¿ya? Porque todas sus utilidades, en el caso de que las tenga, recuerden que el colegio, ya sea municipal o particular subvencionado, recibe dinero del Estado. Y en nuestro caso, recibimos dinero de la congregación marista también y del Estado, o sea, mitad particular a través de una fundación y a través del colegio. Y lo que se genere, si existen utilidades, estas se reinvierten en el mismo colegio. Por lo tanto, las utilidades, la mayoría de los años son cero, ¿ya? Porque eso en el fondo lo que excede como utilidad se reutiliza en la misma organización. Esta empresa que está afecta a la gratificación debe llevar contabilidad y debe declarar las utilidades. ¿Dónde las declara? En el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya?
Esto ya la gratificación también, yo ya había hablado en los primeros videos que yo subí en el canal de YouTube. Ahí aparece también en las primeras clases de cálculo de remuneraciones, yo hablé de la gratificación y dijimos que también que tenía una diferencia con la participación, que quizá a veces la gente se confunde, pero la participación también es una repartición de utilidades en el caso de que la empresa se declare sin fin de lucro, pero obtenga utilidades, ¿ya? Las primeras clases que están grabadas, ¿cierto? Entonces, la empresa, hay empresas que se declara en su misión, en su visión, que no tiene un fin de lucro. Por ejemplo, yo he leído, bueno, yo trabajé en la Asociación Chilena de Seguridad, en el Hospital del Trabajador, que está ahí en Vicuña Maquena, y esta empresa, H, que es una mutualidad que se encarga de administrar la ley 16.744, que es de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Esta ley dice que las empresas que administran esta ley, la Mutual de Seguridad, el IST, la H, la Asociación Chilena de Seguridad, son sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que las utilidades también las puede reinvertir y lo que le quede también la puede repartir entre sus empleados, ¿ya? Y eso se llama la participación, que hay un porcentaje también de las utilidades que se reparte entre los trabajadores, ¿ya? Para las empresas que no tienen fin de lucro. Ahora, las empresas que son con fines de lucro, empresas comerciales, mineras, por ejemplo, o centros comerciales, retail, y obviamente tienen un fin de lucro, ¿ya? Están obligados, de acuerdo al artículo, ¿cierto?, que dijimos delante, el artículo 42 del Código del Trabajo, a que entreguen una gratificación, ¿ya? En la sesión anterior, como les dice, bueno, esto se supone que tiene un orden, entonces ahí indica que en la sesión anterior decía que es sobre la gratificación y los requerimientos que deben cumplir las empresas para que sea exigible. En estas siguientes horas aprenderemos a identificar cómo se clasifica la gratificación y cómo se calcula el pago. Ahora, hay diferentes procedimientos, pero yo solo les voy a mencionar algunos y les voy a decir que nos tenemos que aprender por lo menos uno, ¿ya? Que yo les voy a decir que en el fondo es el más fácil, ¿ya? Porque hay un procedimiento que se calcula las ventas anuales, las ventas netas, y todo eso que es más engorroso. Bueno, y hay algunas empresas que eligen ese método, pero el que vamos a aprender nosotros va a ser de acuerdo al artículo 50 del Código del Trabajo y para que se pueda reflejar en la remuneración de manera mensual. Y eso generalmente es lo que aplican las empresas, que es el Código 50, que es el 25% de la remuneración, con un ingreso tope, con el 4,75, y lo vamos a ver y se lo voy a explicar en detalle, ¿ya? Brian dice, profe, ¿podemos decir que son los mismos, pero uno va con las empresas lucrativas y la otra no? Claro, o sea, son muy parecidos, el concepto de gratificación y participación, solo que la gratificación es obligatoria para empresas que tienen un lucro y la participación no es obligatoria, ¿ya? Pero hay algunas empresas que son sin fines de lucro que entregan una participación, que se llama de esa manera, porque una empresa que es sin fin de lucro no podría entregar una gratificación, ya por ley. Pero sí lo que puede hacer es entregar una participación, ¿ya? Ahora, las empresas, por ejemplo, la nuestra, un colegio o una fundación, la Teletón, por ejemplo, ya que si es que llegase a tener utilidades, la reinvierte en centros, en materiales, ¿ya? La invierte eh, en la misma obra, digamos. Por ejemplo, Teletón hace una obra benéfica. Ellos no cobran solamente se sustentan a través de las donaciones. Y entonces es una empresa claramente sin fin de lucro, la organización en sí, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cómo se clasifica la gratificación? Esta se puede clasificar en legal, convencional, que es garantizada y no garantizada, y la proporcional. Son las tres, ¿ya? La gratificación legal corresponde a la gratificación que aparece en el artículo entre el 46 y el 48 del Código del Trabajo. Si su naturaleza nace
en las utilidades líquidas que obtiene la empresa en un periodo determinado y que ésta debe distribuir a sus trabajadores un porcentaje que no debe ser inferior al 30% de dichas utilidades. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo 100 millones de pesos, ¿ya? Yo puedo repartir el monto que no sea inferior al 30%. ¿Ya? Yo eso tendría que repartir como empresa. Porque recuerden que también que los socios son los dueños en el fondo de las utilidades, los socios de la empresa. Por lo tanto, ellos reciben la mayor parte de esta gratificación, entre comillas, ¿cierto? Utilidad, no es gratificación, porque la gratificación solamente lo reciben los trabajadores. Ahora los socios sí pueden hacer retiro de utilidades, pero no todas. Porque hay una parte, ¿cierto? Por lo menos el 30% que tienen que repartirle a los trabajadores. También conocida como gratificación pactada y se encuentra estipulada en los contratos individuales o contratos colectivos. Recuerden también que en algún minuto yo les hablé que existen sindicatos en algunas empresas que negocian cada 2 años, hacen una negociación colectiva y de ahí acuerdan un contrato colectivo. ¿Qué es un contrato colectivo? Acuerdos que se pactan entre muchos trabajadores y la empresa. Y trabajadores que están en el sindicato. ¿Ya? Y contratos individuales también se registra de manera lo que la empresa en el fondo va a distribuir. Se negocia el monto a pagar, se negocia la forma de pago, se negocian otras condiciones también. ¿Ya? El monto pactado, recuerden que no puede ser inferior al legal, dependiendo qué tipo de gratificación sea. Ahora, hay una convencional que es garantizada. Se exige aun cuando la empresa no haya obtenido utilidades, ya por eso se llama convencional garantizada. Si la empresa ese año tuvo pérdida, nada que hacer, ¿ya? Hay que pagar igual las gratificaciones. Se exige cuando la empresa no haya obtenido utilidades líquidas, como dice ahí, o sea, si tuvo pérdidas, por ejemplo, va a tener que pagarle igual porque el acuerdo fue en una gratificación que es convencional y garantizada. El empleador estará obligado a pagar con prescindencia si obtuvo utilidades líquidas, como les decía antes. O sea, si tuvo pérdidas, el empleador o la empresa va a tener que pagar igual esta gratificación. Se requiere de un acuerdo formal entre el trabajador y empleador, estipulado en el contrato de trabajo. Ya también eso de acordarse y en el contrato de decir qué tipo de gratificación, en el caso de las empresas con fines de lucro, se le va a entregar al trabajador. Convencional no garantizada. Al contrario de lo que vimos en la nómina anterior, esta queda condicionada a pagar cuando la empresa obtenga utilidades líquidas, ¿ya? O sea, si las utilidades son 0, no hay gratificación, ¿ya? Por lo tanto, esta es la gratificación convencional no garantizada y esta se paga el año posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo estoy entrando a la empresa el 2010 a trabajar y el 2009 no hubo 0 utilidades líquidas, el 2010 no se paga gratificación, ¿ya? Eva me pregunta si voy a subir el PPT a Classroom. Sí, lo voy a subir. Ya, después existe una gratificación que es proporcional. De acuerdo al artículo 52 del Código del Trabajo, aquellos trabajadores que no alcancen a completar un año de servicio tendrán derecho a la gratificación en proporción a los meses trabajados, ¿ya? Si un trabajador ingresa a mitad de año al trabajo, a ese trabajador se le entregará una proporción de la gratificación en el caso de que sea la anterior, ¿cierto? La convencional no garantizada o la convencional garantizada. Solamente es una parte, ¿ya? ¿Cómo va a ser el sistema de pago? Como la empresa puede pagar la gratificación a sus trabajadores, o cómo lo puede hacer en el fondo, y está obvio que está estipulado por ley siempre, que dice que es el primer sistema de pago, en primer lugar el sistema de pago que indica la normativa correspondiente a distribuir el porcentaje
que no sea inferior, recuerden, al 30% de las utilidades líquidas anuales, ya utilidades líquidas anuales, de la empresa de acuerdo al artículo 47. El segundo sistema de pago corresponde cuando el empleador abona por concepto de gratificación el 25% de las remuneraciones devengadas por el trabajador de acuerdo al artículo 50, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a calcular la gratificación de acuerdo a la letra verde, o sea, al artículo 50, que va a ser el 25% de las remuneraciones devengadas, ya que lo vamos a aprender en la clase del día de hoy. Las partes acordadas acuerdan la forma de pago siempre y cuando no sea inferior a la legal. Algunas consideraciones acá. El empleador, quien elige el sistema de pago, salvo la gratificación convencional, y el hecho de elegir uno o más sistemas señalados no obliga al empleador a continuar el próximo año con el mismo sistema. O sea, si un año eligió el sistema convencional no garantizado, al otro año puede cambiarse a un sistema convencional garantizado. Lo puede hacer. Y además también se puede aplicar indistintamente cualquiera de los sistemas a cada uno de los trabajadores de la empresa. Eso también lo puede hacer el empleador. O sea, yo puedo tener trabajadores con convenio garantizado y no garantizado. Ya, ojo con eso. Y acá hay un ejemplo que no lo vamos a ver porque no quiero confundirlos más. En el caso de que para no sobrecargarlos, porque solamente quiero que se aprendan solamente una forma de calcular. Ahora, les digo que existen varias, pero nosotros solamente, para poder priorizar, solamente yo les voy a enseñar una, ¿ya? Que es la que vamos a ver ahora. Ya. Entonces, antes de comenzar, como les dije antes, que nosotros vamos a calcular la gratificación de acuerdo al artículo 50 del Código del Trabajo. Ahora, si alguien quiere buscar el artículo 50, puede descargar en PDF. Yo se lo voy a descargar, lo voy a buscar y se los voy a subir al Classroom también como material de trabajo, que es el Código del Trabajo que ustedes pueden consultar. Ustedes miran el artículo 50 y ahí expresa que se usa como base las remuneraciones devengadas del trabajador y esta se multiplica por el 25%. Ahora, como les decía adelante también, si el resultado se compara con el tope legal, que son los 4,75 ingresos mínimos mensuales, anuales, ¿ya? Esto, si sobrepasa eso, se paga solo el tope, ¿ya? En este momento, el ingreso mínimo mensual está a 320.500, correctamente, como les decía. ¿Ya? Ahora, ¿dónde? ¿Qué me puede decir? ¿Dónde puedo ubicar ese dato? ¿Qué se acuerda? ¿No? Previred. Muy bien. Previred, ella fue, si no me equivoco, la Esperanza, ¿no? Yo, Esperanza Antil, número 2 de la Esperanza lista. Antil. Excelente, número 2 de la lista. Muy bien, felicitaciones. Previred.cl. ¿Ya? Se van a previred.cl y van a ver lo siguiente. Acá, recuerden que si yo me voy atrás, voy a ingresar a esta página de Previred. Y arriba, arribita, donde dice indicadores previsionales, en indicadores previsionales me va a aparecer la última siempre. Ya en este caso son las cotizaciones a pagar en agosto. Ya estamos en agosto. Recuerden que las cotizaciones se pagan los primeros días del mes siguiente del pago. En este caso estoy pagando el sueldo de julio. Ya pasamos julio, ¿cierto? Por lo tanto, a los trabajadores ya entre el 25 de julio y el 5 de agosto deberíamos estar pagando las remuneraciones, los sueldos a los trabajadores. Y las cotizaciones previsionales, ya sea AFP, que están acá, ¿cierto? Voy a sacar el lápiz para marcar. La AFP, que la tenemos acá, ¿cierto?
la ISAPRE, la salud, ¿ya? La asignación familiar, el seguro de cesantía que está acá, ¿ya? Todo eso, este informativo es re práctico para nosotros. Ahora, yo también se los puedo descargar y subirlo al Classroom. Ahora es un poco cómodo igual porque es tan fácil como lo que estoy haciendo yo ahora. Y el ingreso mínimo mensual siempre va a estar aquí. Miren, renta mínima imponible, que sería este. 320.500 pesos. ¿Ya? Y ahí aparecen otros valores también a considerar. Pero el 320.500 sería el ingreso mínimo mensual. Este ha cambiado. Si usted, por ejemplo, si nos vamos a este año, si nos vamos a este año y revisamos, por ejemplo, o el año pasado, 2019, y revisamos diciembre, ustedes se dan cuenta que el ingreso mínimo mensual era 301.000. 301.000, ¿ya? Que serían las cotizaciones a pagar en enero, remuneraciones de diciembre. ¿Bien? Entonces, como ustedes ven, esto va cambiando. Si nos vamos a diciembre del 2019, también era 301.000, no varió tanto. Si vemos el 2018, por ejemplo, porque de repente hay remuneraciones que hay que calcularla de acuerdo al año. Por ejemplo, si hacemos ejercicio, yo le digo, calcule la remuneración de un trabajador de junio del 2018. Ah, me tengo que ir a Red y veo las cotizaciones de junio de 2018 y reviso cuál era el sueldo mínimo. En este caso, el sueldo mínimo era 276, ¿ya? Y aquí están los valores de la AFP. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no aparece la AFP 1, que es nueva. ¿Ya? La FP1 es relativamente nueva, tiene algunos meses, entonces, ojo con eso, ¿ya? Entonces, indicadores provisionales y abajito aparecen todos los años, del 2010 al 2020, y si yo pincho el 2020, tengo los meses abajito, ¿ya? Y me van a reflejar. Entonces, lo más importante aquí también es el tema de la FP. Después vamos a ver los topes también, les voy a enseñar, las asignaciones familiares, aparece todo acá. ¿Bien? Entonces ahí se puede determinar cuál es el ingreso mínimo que ustedes están mirando acá. ¿Ya? Entonces, la empresa pagará hasta el tope o el menor valor. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el tope o menor valor? Que en el caso de que si yo calculo el 25% de la remuneración de vengada a un trabajador y ese valor es, por ejemplo, voy a inventar un dato, ese valor es 100, ¿ya? Y el tope es 150, yo le voy a pagar 100 a ese trabajador como gratificación. Ahora, si calculo yo el 25% de la remuneración de vengada del trabajador y ese valor es 200 y el tope es 150, yo le pago 150, o sea, el menor valor, hasta el tope, ¿ya? No sé si se entiende, chiquillo. ¿Se entiende? ¿Podrías repetir lo último nomás? Mira, el empleador va a pagar solo hasta el tope, ¿ya? El valor mínimo. Si el tope a mí, estoy inventando números, ¿ya? No estoy diciendo que esos sean. Después yo les voy a enseñar cuáles son los topes y cómo se calcula. A modo de ejemplo, si el 25% de la gratificación de un trabajador es 100 y el 4,75 ingresos mínimos mensuales me da 150, yo le voy a pagar 100 al trabajador como gratificación. Ahora, si el 25% me da 200, yo no le voy a pagar 200 al trabajador, le voy a pagar 150, solo hasta el tope. ¿Bien? Por eso se llama tope, que hasta ahí yo le pago y si calculo y le da más de eso, yo le voy a pagar hasta el tope. ¿Ya? Vale, profe, vale. Perfecto. Ahora nos vamos a la primera pregunta del ticket de salida. ¿Ya? Responde al final de la clase cuando el profesor termine la clase. Esta es la primera pregunta que les va a aparecer y esto me va a decir si estuvieron atentos a la clase o no, porque ustedes van a anotar esta respuesta que yo se las voy a dar, que dice, ¿con qué valor se calcula el tope de la gratificación?
Alternativa A, ingreso mínimo mensual. Alternativa B, sueldo base o imponible. ¿Ya? La pregunta es, ¿con qué valor se calcula el tope de la gratificación? Que lo acaba de decir, ¿con el ingreso mínimo mensual o con el sueldo base? ¿Ya? Y la respuesta correcta es con el ingreso mínimo mensual. ¿Ya? ¿Con qué valor se calcula el tope de la gratificación? Con el ingreso mínimo mensual. ¿Ya? Usted al final, al meterse, obviamente la va a estar correcta, entonces yo voy a saber que estuvieron atentos a la clase y que no dejaron el teléfono prendido y durmiendo. Bien. Ahora, vamos a ver un poquito del desarrollo teórico y como les decía adelante también, en esta sesión vamos a calcular la gratificación y solamente vamos a utilizar el artículo 50. Los otros artículos olvídense porque quizás es más engorroso, pero esto es más común y lo que la mayoría de las empresas utiliza, que es a través del artículo 50 el cálculo de la gratificación. ¿Ya? Que en el fondo sería una gratificación convencional garantizada, porque independientemente la empresa tenga utilidades o no, le va a pagar eso al trabajador y como le indica el artículo 50, con el tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Ya? Entonces, también se podrá en práctica lo aprendido para determinar el sueldo, la hora extra que vimos anteriormente, las comisiones, que las vamos a ver las comisiones, y la semana corrida que no la hemos visto. Ya hay otros elementos que constituyen también algunos bonos. Profesor, ¿le puedo preguntar algo? Por supuesto. Por ejemplo, si el ingreso mínimo mensual de una persona es muy bajo, la empresa no le puede dar una mayor gratificación, aunque sea que tenga que llegar al tope. O sea, yo entendí lo que estaba diciendo. Pero Sí, me mira, es que pregunto, lo que pasa es que el ingreso mínimo mensual lo determina el Estado y no solamente para un trabajador, es para todos los trabajadores de Chile. ¿Ya? Recuerden que el ingreso mínimo mensual es lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador, que lo estipula la ley. Ya no quiere decir que el trabajador esté ganando eso. Ahora, el sueldo base no puede ser inferior, como les decía, a 320.500. Si, obviamente, si el trabajador trabaja 30 horas, va a ser un proporcional. Va a ganar menos de 320, porque recuerden que el ingreso mínimo está sujeto a un horario determinado, que son 45 horas semanales, ¿ya? Por lo tanto, si a mí me contratan por 40 horas, yo tengo que calcular la proporción. Si a 45 horas yo voy a ganar 320.500, ¿cuánto tengo que ganar por 40 horas? Tiene que ser proporcional, o sea, va a bajar ese sueldo, que es el ingreso mínimo mensual. Ahora, la mayoría, no sé de porcentaje en Chile, pero casi todos están sobre ese ingreso mínimo. ¿Quién gana un ingreso mínimo? Alguien que está en ciertas rubro actividades, o un estudiante que sale de cuarto medio sin ningún título, ¿cierto? De cuarto medio sin nada, también podría obtener este sueldo o mínimo. ¿Ya? Y bueno, para las trabajadoras de casa particular también está asignado ese sueldo mínimo. ¿Bien? Profe, ¿y para tener un contrato legalmente tiene que tener el sueldo mínimo? Claro que sí, pues, tiene que tener el sueldo mínimo porque tiene un contrato, o sea, tiene cómo comprobar. Ahora, si ese sueldo mínimo no lo están respetando, ahora hay instancias, ¿cierto?, para hacer las denuncias en la inspección del trabajo. ¿Ya? Entonces, seguimos con la parte teórica, que la pregunta dice, ¿qué remuneración se considera para el cálculo de la gratificación? Baitiara me pregunta, ¿y de cuánto es el sueldo para que cobre el impuesto del lujo? Para que cobre el impuesto del lujo. Pero eso es para las compras de artículos. El impuesto al lujo, por ejemplo, es otro tema, que no tiene nada que ver con el sueldo. ¿Ya? Lo que sí es el impuesto a la renta, lo que se calcula. Y el impuesto a la renta aquí lo vamos a ver más adelante también. ¿Ya? No tiene nada que ver con la gratificación. De acuerdo a la normativa, debemos recordar que se tiene por remuneración para lo cual ustedes definan. ¿Ya? El artículo 41, que lo vimos delante, y era ahora el artículo 42, y finalmente ahora el artículo 50, que lo vamos a trabajar. ¿Ya? La remuneración base para el cálculo de esta gratificación, de acuerdo a un ordinario,
2914-051. ¿Qué es un ordinario? Es un documento que emite el Ministerio del Trabajo o las organizaciones que están vinculadas al trabajo, que nos indica que para que una remuneración sea considerada base de la gratificación debe tener dos características. Por ejemplo, que revista carácter de remuneración, o sea, un pago. Recuerden que hay conceptos que no son de carácter de remuneración, por ejemplo, el viático. ¿Ya? El viático no es una ganancia para mí, porque en el fondo el viático yo lo voy a gastar para pasaje, para estadía, para comer. Entonces el viático no sería una remuneración, ya sería un valor que me da mi empleador para solventar los gastos que tienen relación con mi trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, el bono de desgaste de herramienta, lo mismo. El pérdida de caja, lo mismo. ¿Ya? Ya, gracias Jacob por la información. Entonces, eh, que sea de carácter mensual, ¿ya? Y fijo, ¿ya? Tiene que ser de carácter mensual, esta remuneración, o sea, no me pueden pagar anual, o por decirlo, semestral, para que se considere la base para el cálculo de gratificación. Se considera la remuneración según el artículo 42. Según el artículo 42 aparecen ahí que las remuneraciones son consideradas el sueldo base, ¿ya? O sueldo, que es el primer concepto que vamos a utilizar, el sobresueldo, que son las horas extras, las comisiones. Recuerden que las comisiones las ganan los vendedores, que es un porcentaje por las ventas netas que desarrolló el mes anterior y que les van a pagar en su remuneración, las comisiones. La participación, ¿ya? Que es como recuerden que es como también la gratificación, pero en la participación de parte también de la utilidad, ¿eh? Y cualquier otro que se cumpla con las características de remuneración y las condiciones según la lámina anterior. ¿Qué elementos no se consideran para la base del cálculo? Según el artículo 41, la movilización no se considera para calcular la gratificación. La colación, la asignación de colación, tampoco. La pérdida de caja, como le decía anteriormente, el desgaste de herramientas y los viáticos, ¿ya? Porque estas no son dineros que se entrega al trabajador, pero para que solvente estos gastos, movilización, colación, si se le pierde plata en el caso de los cajeros, si es que ocupa de la herramienta y tiene que renovarla, si las herramientas son de uso personal, y los viáticos en caso de viajes. Segunda pregunta para el ticket de... Profe, ¿qué es un viático? Un viático es un valor que se les da cuando el trabajador tiene que salir afuera de su empresa, a otra ciudad, a otro país incluso. Por ejemplo, a mí me mandan al colegio Nuestra Señora de Andacollo a La Serena, ¿ya? Por lo tanto, yo para viajar tengo que pagar un bus, ¿ya? Y eso el colegio me lo paga, que sería parte del viático. Al viajar yo tengo que alimentarme, ya por lo menos desayuno, almuerzo y once. Y esa plata me la pasa a mi empresa para yo solventar desayuno, almuerzo y once. Tengo que dormir en algún lugar, en algún hotel, en algún hostal. Y ese hotel tiene un costo, ¿ya? Por lo tanto, mi empresa me tiene que pagar el hotel, la estadía y el traslado, por lo menos. Y esa plata que me da la empresa se llama viático y se refleja en la remuneración. Por ejemplo, si a mí me mandan el próximo mes a, a Iquique, ¿ya? Entonces en mi remuneración me van a reflejar un valor que me van a entregar para solventar todos esos gastos y que se llama viático en el caso de que yo viaje. ¿Qué dice Nitsi? Profe, en ese caso también se da en ingeniería civil. ¿A qué te refieres? No, ¿qué cosa? Haga la pregunta completa. Nitsi. Ah, claro, independiente de lo que haya estudiado, porque ingeniería civil es una carrera, no es un puesto de trabajo, digamos, ¿ya? Independientemente de lo que haya estudiado, pues, puede ser administración, puede ser un doctor, un médico, puede ser también, puede ser cualquier profesión en el fondo,
¿ya? Si la empresa a mí me manda para afuera del país o para afuera de mi ciudad o para afuera de mi puesto de trabajo, inclusive dentro de la ciudad, y yo tengo que trasladarme, la empresa paga un viático, que es un porcentaje o un valor que X, ¿ya? Que se lo paga al trabajador, ¿ya? Bien, nos vamos con la segunda pregunta de ticket de salida. Recuerden que son 3. Esta es la segunda, que sería la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos no debe ser incluido en la base de cálculo de la gratificación según el artículo 50? Lo acabamos de ver. ¿Qué elemento no es considerado como remuneración? ¿Ya? A, indemnización por años de servicio. B, horas extras. ¿Qué no se considera como remuneración para el cálculo de la base de la gratificación según el artículo 50? Y la respuesta correcta es indemnización por año de servicio. Esta no se considera, ¿ya? Las horas extras sí se consideran, por lo tanto, la pregunta dice, ¿cuáles elementos no debe ser incluido en el cálculo de la gratificación? Entonces sería la alternativa indemnización por año de servicio. Respuesta correcta, que usted va a contestar al final de esta clase. Bien, y nos vamos con el ejemplo número 1. Vamos a ir a manos a la obra y vamos a empezar ya a calcular. Mediante este ejercicio vamos a aplicar el procedimiento para determinar la gratificación calculando las remuneraciones del trabajador durante un mes. De acuerdo al artículo 50 del Código del Trabajo, suponga que el trabajador Morales ha presentado la siguiente remuneración para el mes en curso. Y tenemos estos datitos para poder calcular la remuneración. Entonces, este trabajador Morales tiene un sueldo base de 360,000 pesos, ¿ya? Y este mes hizo 16 horas extras debidamente pactadas por escrito en un anexo de contrato o en el mismo contrato. Él tiene una jornada de 45 horas semanales y el recargo de sus horas extras va a ser del 50%. Recuerden que el recargo mínimo es el 50%. El empleador podría pagarle el 60, podría pagarle el 70, el 80, pero lo mínimo de un recargo de una hora extra es el 50%. Y este trabajador también tiene un bono de especialización, lo más probable de 46,000 pesos. Lo más probable es que este trabajador se haya capacitado, tenga estudios, se haya especializado en algo y le paguen esa especialización con un bono de 46,000 pesos, que es un bono fijo que se paga mensualmente junto a las remuneraciones. Profesor, Sí, ¿es verdad que el día domingo se puede llegar hasta pagar un 100% eh, de, el recargo de la de hora extra, recargo? sí, Sí, claro, de todas maneras. pero solamente el día domingo. Día domingo o noches. Por ejemplo, si yo hago horas extras de noche en algún trabajo, en el caso de los guardias puede ser los enfermeros, los doctores o gente que pueda trabajar de noche o fines de semana, que lo llamen, ¿cierto? Para hacer hora extra, podría trabajar y la empresa generalmente en esos días, en esos casos especiales, por ejemplo, no sé, pues, le toca trabajar en la Navidad de noche, ¿ya? Entonces ahí, y si son horas extra, hay el pago que es el doble en el fondo de una hora, que es el 100%. Ahora la empresa también lo pacta y de repente si es una fecha como muy especial, como estoy diciendo, Año Nuevo, Navidad, así como épocas festivas, y es de noche, lo mismo, a veces hasta pagan más del 100%, va a depender del empleador. Ahora no hay un tope máximo, ya le podría pagar el 200%, Ah, pero depende solamente como de la empresa que claro, tiene trato con la persona. claro, de Pero todas maneras. no es legalmente legal, o sea, no es legal que el No, día domingo se tenga que pagar el 100%. Solo no, no, depende. no. Sí, porque la ley lo único que dice que es el recargo mínimo que es del 50%. La ley no dice que si trabaja fines de semana o domingo tiene que pagar el 100. Eso no lo dice la ley. Lo que sí Ah, dice que el recargo es hay un mínimo. ¿Ya?
Ya, gracias. Bien, y el otro dato que tenemos así como volador de luces, que puede aparecerles también, ¿por qué le digo volador de luces? Porque ahí nos informa que otros saberes como la movilización y la colación, ¿ya? Que son 40.000 y 50.000. Le puede aparecer y ustedes si lo suman están haciendo el ejercicio mal, porque la movilización y colación recuerden que no se considera como remuneración, que es un valor que se establece para solventar gastos de movilización y colación específicamente, por lo tanto no es un ingreso más, sino que esa plata lo más probable es que el trabajador la gaste para esos fines, ¿ya? El viático, movilización, colación, pérdida de caja, desgaste de herramientas, ¿ya? Eso no se suma. Pero recuerden que sí hay algunos bonos como ese bono que es imponible, que es el bono de especialización, la hora extra y obviamente el sueldo base. Y entonces el ejemplo 1, hay que determinar la gratificación según el artículo 50 del trabajo, considerando que la empresa aplica la gratificación por mes. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Primero debemos identificar aquellos elementos que constituyen la base para la remuneración, que ya lo dijimos delante. Sueldo base, horas extras y ese bono de especialización. Entonces, el sueldo base, las horas extra y el bono de especialización. Bien, se consideran para el cálculo. Los tres ítems anteriores cumplen con la normativa para ser considerados como base para el cálculo. Entonces, de esta manera lo vamos a calcular. ¿Ya? Tenemos entonces aquí puntero láser, pluma, elijo marcador, a ver si me resulta. Entonces acá tenemos las horas extras, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la hora extra? A 45 horas con el 50%. Entonces tenemos un factor que es el factor más convencional o común, que es el 0,00. Me faltó un 0 ahí, hay un error, Lo vamos a cambiar al tiro. A ver si puedo desde acá. Tengo seleccionado acá. Bueno, después usted lo cambia, pero es 0,0. Recuerden que el factor es 0,0077777757. Por lo tanto, me dio a mí un valor de 2.800 pesos. Ahí aparece acá, ando medio lejos, 2.800 pesos. Y vamos a calcular la hora extra, ¿sí? ¿Qué hicimos ahí? El sueldo base multiplicado por el factor me dio el valor de una hora extraordinaria y el valor de la hora extraordinaria la multiplico por la cantidad de horas que salió mencionado anteriormente, que eran 16 horas, ¿ya? Y eso me da un sobresueldo de 44.800 pesos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Sumo ahora. Sueldo base, 360.000, bono de especialización, 46.000, horas extras, 44.800. Total de la remuneración, 450.800 pesos. Eso es la remuneración para determinar la gratificación, la base de la remuneración. Ahora, me dieron la movilización y colación, eso no se suma, no se considera para el cálculo de la base. Entonces yo Oiga, sumo. profe, Sí, dígame. en la guía, o sea, la última guía que tuvimos que hacer, ¿Mm? usted nos puso otras cosas como distractor, ¿cierto? Obviamente. Ah, ya, porque sabe que casi me explota la cabeza porque dije, no, pues es solo el sueldo base. No, sí fue la caga. Ya, gracias. Es solo sueldo base, es para que le explote la cabeza y tenga más datos, porque cuando ustedes se enfrenten quizá a calcular una remuneración, chuta, voy a tener toda la información del contrato, las horas trabajadas, todo. Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer para calcular primero la remuneración? Tengo que revisar el contrato. Obviamente ahora está todo con sistema, pero si me toca manual, por ejemplo, en algún caso, o en las actividades que hagamos acá, si me toca manual, tengo que ver bien qué valor uso para calcular la hora extra. Entonces, sería ahí el factor, la hojita que yo les pasé, ¿cierto? Y para calcular la hora extra es solamente el sueldo base, ¿ya? No, Araceli, no siempre se ocupa ese valor, ¿ya? Recuerden también que yo en el Classroom, yo les subí la hojita, ¿cierto? La hojita de donde aparecen estos valores. A ver si la encuentro acá. Material.
Aquí la tengo. Ya. Yo le entregué esa hojita, que ojalá, bueno, si los que las puedan imprimir y tengan ahí, esa hojita aparece, ¿cierto? Aquí. Entonces, ese es el valor más trabajado, digamos, que sería ese valor a 45 horas con un sueldo mensual. ¿Ya? Lo más probable es que ocupemos la columna A. Entonces, si un trabajador tiene 35 horas, ¿cierto? Voy a tener que ocupar ese factor para calcular la hora extra y así me da el valor de una hora extra de inmediato. ¿Ya? Esa es la hojita, que me parece que la subí al Classroom. Si no, se las puedo mandar. Acuérdenme. Si es que no. ¿Ya? Profe, igual mándela al grupo por si acaso, por si alguno Ya. no lo tiene. No problem. Yo se las mando. ¿Ya? Así que eso, no sé si tienen preguntas hasta ahora. Ahí la mandé. Ya. Listo. Entonces, ahora, como les decía, para calcular la remuneración, la base sería esa. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tengo los 450. Déjame terminar la idea y tú me haces la pregunta. Ya, Los 450.800 por 25%, que es la remuneración convencional garantizada, serían 112.700. Eso es lo que debería recibir el trabajador por concepto de gratificación. Ahora, tenemos que ver y calcular el tope. ¿Cuál sería el tope en este caso? 4,75 ingresos mínimos mensuales anuales. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo acá? Lo que tengo que hacer es calcular el ingreso mínimo. Entonces, el ingreso mínimo, recuerden que es 320.500. ¿Qué hago? Ahí aparece la formulita, ya que eso tal cual lo podrían escribir en el Excel, ¿ya? O en estas calculadoras que tienen paréntesis. Entonces pongo paréntesis, paréntesis, 320.500 multiplicado por 4,75, cierro paréntesis, y lo divido por 12. ¿Por qué lo divido por 12? Porque la ley dice que son 4,75 ingresos mínimos anuales. Por lo tanto, el tope, en este caso, mi resultado de los 320.500 multiplicado por 4,75 dividido por 12, me da 126.865. Y el 25% de la remuneración de este trabajador es 112.700. Por lo tanto, recuerden que la ley del Código 50 dice, siempre le voy a pagar o la empresa va a pagar el valor menor. Y en este caso, el valor menor es el 25% de la remuneración del trabajador, que son 112.700. Por lo tanto, por concepto de gratificación, se le va a pagar a este trabajador 112.700 pesos, ¿ya? En el caso de que ese 25% hubiese sido, por ejemplo, 130.000, yo le pago al trabajador los 126.865, que sería el tope, ¿ya? Entonces, la remuneración imponible va a ascender del señor Morales a 563.500, porque en el fondo es la suma de los 480 que aparecían acá, recuerden, aquí, perdón, los 450.800, que es el total de remuneración, más la gratificación, que serían 112.700, y ahí me da lo que dice allá abajito, que serían, se me perdió el lápiz acá, a ver, ahí lo tengo. Voy a elegir el puntero láser mejor. Sería ese. Serían 563.500 pesos. ¿Ya? No sé si puedo rayar, a ver, ahí, ese. Ahí. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora sí, Connie, no sé quién más iba a preguntar. yo le quería preguntar, que sabe que me enredé un poco en la parte que dice el 25% de la remuneración. ¿Sí? No es lo mismo que sacar el 50% por sacar a la extra, ¿cierto? No, nada que ver, pues. Si ahora No, ya. estamos hablando de la gratificación. No, sí, sí entiendo, pero es La que hora extra ya se me pasó. confundieron se me Los confundieron porcentajes. sí. Sí. ¿Y por qué dice que
O sea, ¿por qué siempre tiene que ser con el ingreso mínimo mensual? Eso. Porque la Eso. ley lo dice, po. La ley en el artículo 50 dice que son, y lo establece como ese valor. La ley dice 4,75 ingresos mínimos mensuales anuales. Y el por 4,75 dividido Ujú. por 12, ¿Sí? ¿qué es? Es que yo estoy calculando ahí, pues. Es el ingreso, 320.500 es el ingreso mínimo mensual que lo vimos en Previred, ¿cierto? Que aparece Ah, en ya, Previred. ya entendí. Previred dice, ¿cuál es el ingreso mínimo mensual? ¿De dónde lo saqué? De Previred. ¿Cuál es el ingreso mínimo mensual? 320.500. ¿Quién me lo dice? Previred. Y está estipulado por ley. ¿Ya? Ah, sí, pues, pero me preguntaba de dónde sacó el número El 4,75. 4,75, Ese- código 50 del Código del Trabajo. Artículo 50 del Código del Trabajo. Ah, ya El entendí. artículo 50 dice que el tope para calcular la gratificación son 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que multiplicarlo, ¿cierto? Y después dividirlo por 12. ¿Por qué? Para que me dé mensual. Porque ese valor es anual. ¿Se entiende? Profesor, sí, y la Ya, última pregunta es, ¿por qué dale. la empresa siempre va a pagar el valor menor? Porque, Porque la ley dice que es el 25% de su remuneración, ¿ya? Con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Eso dice la ley. Entonces, la empresa, si le calcula al trabajador el 25% de su remuneración, ¿ya? Dice que tiene que pagarle eso. Ahora, si su 25% es mayor que el tope, tiene que pagar el tope. Por lo tanto, siempre la empresa va a pagar el valor menor de ah, cálculo. ya entendí, entonces eso siempre va a variar dependiendo del sueldo del trabajador. Claro, ¿Verdad? po, Sería todos los sueldo sueldos son base o diferentes. sueldo bruto. ¿Cómo? A ver, ahí quedó como Que cortado al final. el sueldo, o sea, siempre eso va a variar con el sueldo. Mi Claro. pregunta es si siempre va a ser, se saca con el sueldo base o con el sueldo bruto. No, pues yo lo dije delante, po. Se saca con lo que yo sume arriba. Ah, ya entendí. Ya se saca con lo que yo sume del sueldo base más bono de especialización más la hora extra. Y me da un total. Y ese sueldo yo lo voy a utilizar para calcular el 25%. ¿Ya? Ahora hay un tope. ¿Cómo lo calculo ese tope? De esa manera. ¿Cómo calculo el 25%? De esa manera. Como aparece ahí abajo. ¿Mm? El tope depende siempre del sueldo, ¿cierto? Que lo El estoy tope, anotando. no, mira, es que Connie, tú te estás confundiendo. Sueldo es lo que recibe el trabajador. Ingreso mínimo mensual es el valor que estipula la ley como un ingreso mínimo. Ah, ¿Ya? ya, ahora El primer sí. sueldo base. Hay Ya. dos conceptos diferentes. Sueldo es lo que se estipula en el contrato de un trabajador, el sueldo base, que es la base para el cálculo, para todo para abajo, ¿cierto? Sueldo base. ¿Por qué se llama sueldo base? Porque es la base del cálculo. De ahí calculo la hora extra, la gratificación, después con eso lo sumo y la suma me va a dar un sueldo imponible y etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Pero ahora no te llenes la cabeza con cosas que no sabes. Y por ejemplo, por ahí alguien me preguntaba de los impuestos. O sea, olvídense, concentrémonos en lo que es la gratificación. Ya vimos lo que era la hora extra, ¿ya? Todo una fase uno que vimos la hora extra, como calcularla y todo. Y ahora estamos viendo gratificación. Y no se metan en otras cosas porque lo vamos a ver después, porque eso los confunde más que lo aclara. Entonces, ahora, si se aprenden los conceptos que estamos viendo ahora, ¿ya? Y empiezan a leer, obviamente, van a estar más claros, ¿ya? Sí, a mí me pasó eso, se me confundieron todos los conceptos. Sí, por Ya, eso pero te ya digo. Porque es re fácil aquí confundirse porque, claro, me hablan de ingreso mínimo mensual, de sueldo bruto, sueldo líquido, sueldo imponible, impuesto a la renta. Entonces, todos esos conceptos, cuando ustedes tengan el monito ya armado después, no van a tener problema.
Ya, pero olvídense de eso, sino aprendan lo que yo les estoy enseñando ahora acá. ¿Ya? Y no metan cosas que a lo mejor escucharon, ¿cierto? Y que no lo tienen muy claro. ¿Ya? Pero por lo menos acá esto está sustentado por la ley. Y yo no puedo decir, no, miren, calcúlenlo por el 5 ingresos mínimos mensuales. No, pues no puedo estar inventando si la ley lo dice. Y si yo no me acojo a la ley, obviamente voy a tener sanciones después. ¿Ya? Y por eso que hay que leer, y hay que leer, y hay que leer comprensivamente. ¿Ya? Porque si no, la gente comete errores. Con lo mismo de esta cuestión del bono de las 500 lucas, mucha gente no leía y ponía aceptar, aceptar, aceptar. ¿Ya? Y obviamente les van a llegar las 500 lucas y después las van a tener que devolver. Po. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la gente no lee. Ese es el problema. No lee y no entiende lo que lee, además. ¿Ya? Tercera pregunta para el ticket de salida. Tercera y última pregunta. Responde al final de la clase cuando el profesor termine esta clase. ¿Qué van a responder? Escoja el enunciado correcto. Letra A. ¿La empresa decidirá la forma de pago de la gratificación? O, alternativa B. La empresa acogerá la forma de pago según lo dicte la dirección del trabajo. ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa correcta? La letra A. Ya, la empresa, ahí me quedó un poco corrido el que no estaba correcto. La empresa va a decidir la forma de el pago. ¿Ya? Recuerden que la empresa puede decidir por una gratificación convencional no garantizada y una gratificación convencional garantizada. Que en el caso de la garantizada, la que estamos calculando nosotros, según el artículo 50, que dice que vamos a pagarle al trabajador el 50% de su remuneración devengada con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales anuales. ¿Ya? Y nos quedan 10 minutitos para que hagamos este ejercicio. ¿Ya? Tal cual como lo hicimos delante. ¿Ya? Bueno, ocupar Excel o la calculadora. En 10 minutitos vamos a tener que determinar ahora esta actividad. ¿Ya? Ahí están los datos y ustedes me tienen que decir cuál sería la gratificación de este trabajador. 10 minutitos y menos porque la actividad la voy a tirar ahí antes. Así que 5 minutos. Con 5 minutos tenemos. Ahí vamos trabajándolo. Cualquier duda, consulta, me van escribiendo ahí al chat y me van consultando. Entonces tenemos aquí un sueldo base. Lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular la hora extra. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que 3,85 multiplicado por 0,00777. Y eso me da
Profe, no saque el ejercicio. Ahí está, pues, está puesto. ¿O no lo ven? Sí, está puesto. No, si se ve ahora sí. Ya. Profe, como que ya sacamos el resultado. ¿A cuánto te dio? 112.733. Ya. Esperemos a los demás un ratito. Ya, chiquillos. Entonces acá tenemos resuelto en un Excel, bien rapidito. Entonces aquí tenemos el valor, como calculé el valor de la hora extra, que son 385 por 0,0777. Ahí me pasé en un 7. 1, 2, 3, 4. Ahí me pasé en un 7 ahí. Entonces, ¿qué hice después? Acá lo estamos viendo. El sueldo base, el valor de la hora extra o el sobresueldo, 29.944. Tenemos el bono de 30.000 y lo sumo. ¿Ya? Aquí obviamente estoy ocupando todos los decimales, así que Excel utiliza todos los decimales, no es como la calculadora, ¿cierto? Que después registro los datos. Aquí ocupo cada decimal, entonces puede que le haya variado unos pesos, pero no tanto. Entonces el valor de la remuneración al sumar me da 444.944 y el 25% de este ya es 111.236. Por lo tanto, esa sería la gratificación. La gratificación. ¿Ya? Eso, ahí estaríamos. Y para el ticket de salida, no te digo, bueno, ya. 112.000 la Danix ahí, bueno, anduvieron casi, casi, casi. Ya puede que a lo mejor quizás pero no está correcto los 112.000. Eran 111.000. Igual es harta la variación. Puede que en el cálculo de la hora extra puede estar el error quizás. Ahí después lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir ahora
al Classroom, recuerden, y en el trabajo de clase, ticket de salida, tenemos esta actividad que está como borrador, que yo ahora la voy a asignar y voy a crear la tarea, crear tarea y les va a aparecer. Lo más probable es que les llegue eh, como un correo o directamente acá se van al tablón, trabajo de clase, ticket de salida y aparece la tarea asignada que es cuestionario del 05 de agosto, que aparecen ahí las 3 preguntas. ¿Con qué valor se calcula el tope de la gratificación? ¿Cuáles de los siguientes elementos no debe ser incluido en la base para el cálculo? Y escoja el enunciado correcto y enviar. Y ahí estarían con el ticket de salida, ok, con la participación de la clase. Ya siendo las 11:28, ya finalizamos esta clase y tienen estos 2 minutitos para meterse al Classroom y contestar las preguntas y para despedirse. Recuerden que al Classroom o al quiz tiene que entrar por el correo, no le pide nombre porque como entran con el correo institucional, obviamente me voy a dar cuenta quiénes son. Sí, Mirta, vamos a hacer obviamente más ejercicios, por eso les digo, la próxima clase viene la segunda clase que vamos a reforzar esto y vamos a hacer más ejercicios. Bien. Profe, la otra clase usted podría hacer más ejercicios de gratificación, pero paso por paso con todos nosotros, ¿no? De todas maneras. Así es. Esa es la idea. Vayan contestando la encuesta. Ah, no sé si dejé ausente a alguien porque tengo 37 ahora aquí en lista. Voy a ver a quién dejé afuera. Adiós. Chao, profe.